En esta clase trabajaremos con algunos conceptos del paradigma orientado a objetos. Como objetivo de la unidad tenemos que al final tendremos que representar gráficamente mediante un modelo conceptual el paradigma orientado a objetos para resolver problemas determinados. Nuestro primer concepto es objeto. Lo podemos definir como cualquier cosa capaz de proveer un conjunto de comportamientos o servicios, y estos objetos, para diferenciarlos de otros objetos, deben de tener un estado. Un estado lo vamos a definir como un conjunto de atributos que tienen asociados un valor específico. Nuestro siguiente concepto es atributo. Y un atributo pues es una característica de un objeto cuyo valor debe de ser recordado. Por ejemplo, si hablamos de un plumón, de un objeto plumón, pues sus atributos o sus características serían color, tamaño, tipo de punta. Entonces son las características del objeto en particular. El siguiente concepto es comportamiento. Y el comportamiento de un objeto son las tareas específicas que un objeto realiza desde el punto de vista de un potencial cliente. Entonces, dependiendo en qué escenario esté el objeto, pues va a ser las tareas o los comportamientos que va a tener. Hay tres tipos básicos de comportamiento. El primero es que un objeto puede proveer información, puede realizar una tarea y también puede actualizar su estado. El estado ya les había comentado que es el atributo con su valor. Entonces, avanzamos. Aquí tenemos a un objeto que es un perro. ¿Cuáles son sus atributos o sus características? Pues raza, edad, sexo, color, y podríamos listar muchos más, ¿no? Los atributos de un objeto perro. Y sus valores asociados, por ejemplo, para raza, podemos poner que es un San Bernardo, en este ejemplo específico. Edad, 2 meses. Entonces, al conjunto del atributo con el valor, esto lo conocemos como estado, es el estado del objeto. ¿Y qué comportamientos tiene nuestro objeto perro? Bueno, pues puede cuidar, puede jugar, puede comer, puede dormir. Los comportamientos son las cosas que hace, las tareas que realiza. Algo importante es que los comportamientos por lo general los vamos a encontrar como verbos. ¿Por qué? Porque son acciones, son tareas que realiza el objeto. El siguiente concepto es método. Y un método es el nombre dado a un bloque de código que se ejecuta en respuesta a un mensaje específico. Entonces, un método ya va a ser algo predeterminado, un conjunto de líneas de código que realizan una tarea específica. Entonces, tenemos aquí como ejemplo un objeto que es un diccionario de inglés-español en línea. ¿Cuál es el comportamiento o el servicio que brinda este objeto? Bueno, pues traducir una palabra, esa es la actividad o la tarea que realiza, es su comportamiento. ¿Qué métodos puede tener? Para empezar, una tarea muy específica es que se debe de conectar a internet. Un segundo método puede ser que descarga la definición, y un tercer método puede ser que imprime la definición. Entonces estas son bloques de código que realizan una tarea, y todo para realizar el comportamiento específico de nuestro objeto. ¿Qué es un mensaje? Un mensaje es una comunicación formal enviada por un objeto a otro solicitando un servicio. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una clase, que más adelante vamos a ver que la clase genera objetos. Entonces, un objeto de la clase persona le envía un mensaje al objeto pelota de que ruede. Entonces,
Aquí va a depender del lenguaje de programación que se utilice, la forma en cómo se envían los mensajes. Puede ser un punto, como en este caso, o puede ser una flecha. Nuestra siguiente definición es ¿qué es una clase? Una clase la podemos definir como un almacenamiento donde se ubica el conocimiento o mecanismos de comportamiento que son idénticos para todos los miembros de la clase. ¿Quiénes son esos miembros de la clase? Pues los objetos. Es una fábrica de objetos. Así podemos definir una clase, como una fábrica de objetos. Dentro de una clase se generan o se crean los objetos. Entonces, aquí tenemos un ejemplo que quizá ya lo hayan visto en otra materia, que es un conjunto de números. Y estos números tienen características o atributos similares. Si nos damos cuenta, estos números que están acá son los cuadrados de los dígitos. Entonces, tienen características similares, todos son números, todos son cuadrados de los dígitos. Entonces, esta es una clase y que en matemáticas lo conocemos como conjunto. Y aquí tenemos representado una clase en lenguaje UML. Entonces, este rectángulo con 3 apartados se conoce como clase. Y los 3 apartados, bueno, el primero indica el nombre de la clase. El segundo apartado indica los atributos. Pues, ¿qué atributos puede tener un teléfono? Bueno, quizá un identificador, una marca, un modelo, un precio. Y del lado derecho tenemos el tipo de dato de ese atributo. En el tercer apartado tenemos los comportamientos o los métodos. En este caso, nuestra clase tiene definido este método que es mostrar datos. Algo importante para este lenguaje UML es que las clases las vamos a escribir siempre con la primera letra en mayúscula y en singular. Y los atributos, los métodos, los vamos a escribir en minúscula. Bueno, el primer ejercicio es realizar una lista de 10 objetos. Para cada uno de ellos hay que definir un comportamiento y al menos 2 atributos con su valor. Y van a realizar una tablita similar a esta, entonces donde van a poner los 4 nombres de columna y van a poner el objeto, objeto plumón. ¿Qué comportamiento realiza o qué servicio brinda un plumón? Pintar. ¿Qué atributos puede tener ese objeto relacionados con el comportamiento que están definiendo? Bueno, pues ¿qué me interesa para que pinte un plumón? ¿De qué color es la tinta? El tipo de punta serían los atributos. ¿Qué valor tiene asociados a estos atributos? Por ejemplo, rojo para color y tipo de punta mediana. Bueno, hay que hacer una lista de 10 objetos con un comportamiento y al menos 2 atributos con sus valores asociados. Algo importante en la programación orientada a objetos es el concepto de abstracción. ¿Qué significa la abstracción? Bueno, pues esto expresa las características esenciales de un objeto, los cuales distinguen un objeto de los demás. Además, provee límites conceptuales. Bueno, la abstracción nos va a servir para definir cuáles van a ser los comportamientos o los atributos de un objeto específico dependiendo el escenario en el que se encuentre. Por ejemplo, aquí tenemos a un objeto de nombre Juan. Él tiene diferentes comportamientos dependiendo el escenario. Si se encuentra en su casa, tiene ciertos o determinados comportamientos, pero si se encuentra en la escuela, también los comportamientos son diferentes. Bueno, imaginemos a nuestro objeto Juan en la casa. ¿Qué comportamientos puede tener? Pues a lo mejor cocinar, barrer,
trapear, lavar ropa. Son comportamientos asociados al escenario de que el objeto Juan está dentro de una casa. Pero si nos vamos al escenario de la escuela, ¿qué comportamientos tiene nuestro objeto Juan? Bueno, pues a lo mejor estudiar, realizar tareas, entrar a clases. Entonces, ese sería el concepto de abstracción, limitar o poner límites conceptuales dependiendo el escenario en el que se esté trabajando. Siguiente concepto, herencia. La herencia no es más que heredar ciertos comportamientos y atributos a las clases hijas. Como definición podemos decir que involucra el establecimiento de una relación, es un tipo de entre clases. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Aquí hay una herencia de 3 niveles. Tenemos a la clase figura, ya dijimos que este rectángulo representa una clase. Tenemos a la clase figura como la clase padre. Y esta clase tiene 2 clases hijas, que es la clase cuadrilátero y la clase triángulo. Y para que verifiquemos que realmente hay herencia en estas clases, dice que debemos de leerlo, o debe tener una relación como es un tipo de. Entonces leemos, cuadrilátero es un tipo de figura, y suena bien, ¿no? Es real, cuadrilátero realmente es un tipo de figura. Triángulo es un tipo de figura. También algo importante que debemos de notar en este diagrama es que la flecha que une a cuadrilátero con figura es una línea recta con un triángulo blanco. Esta flecha es importante, esta flecha es parte del lenguaje UML que representa la herencia entre clases. La flechita con punta blanca debe de apuntar a la clase padre. Bueno, este sería el segundo nivel con las clases cuadrilátero y triángulo. Y tenemos un tercer nivel en nuestro diagrama de herencia. Y decimos que cuadrado es un tipo de cuadrilátero y rombo es un tipo de cuadrilátero. Y de igual manera aquí la clase triángulo tiene 3 clases hijas y lo leemos de la siguiente manera. Equilátero es un tipo de triángulo, isósceles es un tipo de triángulo y escaleno es un tipo de triángulo. Entonces, si nosotros definimos algunos atributos o comportamientos en la clase padre, las clases hijas lo van a heredar. Entonces, en este caso, en la clase cuadrilátero estoy definiendo el atributo lado, y este lado pues ya no lo estoy poniendo ni en cuadrado ni en rombo, ya lo lee como que lo está heredando los atributos de su clase padre. De igual manera, aquí en figura estoy definiendo 2 comportamientos. Las figuras pueden calcular el área y pueden calcularse el perímetro, y esos 2 comportamientos lo está heredando a todas las clases hijas. Avanzamos. El segundo ejercicio va a ser elaborar un diagrama donde se represente la herencia simple con mínimo 3 niveles. Entonces va a ser algo parecido a esto. Simplemente hay que buscar otros nombres de clases. Lo importante es que tenga la relación, es un tipo de, para que podamos decir que existe la herencia. El siguiente concepto es el polimorfismo, y como su nombre lo indica, son muchas formas, de poli de muchos y morfos de formas, muchas formas. Es la libertad de un objeto de responder a un mensaje como mejor le parezca. Eso es el polimorfismo, la libertad de un objeto de responder a un mensaje como mejor le parezca. Y aquí tenemos un ejemplo con un objeto gato que recibe el mensaje moverse. Entonces el objeto va a definir o va a determinar cómo va a aplicar o cómo va a responder a ese mensaje moverse. Entonces, un gato, ¿cómo se mueve?
bueno, utiliza las 4 patas, a lo mejor camina sigilosamente, de repente puede brincar o saltar. Esa es la forma en cómo un gato se mueve. Pero si ese mismo mensaje se lo mando al objeto serpiente, entonces él cómo va a responder, este objeto cómo va a responder. Bueno, no va a usar patas porque no tiene. Entonces, ¿cómo se va a mover una serpiente? Pues arrastrándose. Entonces el objeto determina cuál es la mejor manera de responder a un mensaje, o como dice nuestra definición, responde como mejor le parezca. Y aquí tenemos otro ejemplo con un diagrama de clases UML. Tenemos la clase figura y tenemos sus dos clases hijas, cuadrado y triángulo. Ya vimos, ¿no? Cuadrado es un tipo de figura y triángulo es un tipo de figura, entonces sí hay herencia. Y tenemos que las dos clases hijas tienen un método que se llama calcular área y calcular área. Sin embargo, cada uno de estas clases va a realizar ese método como mejor le parezca. En este caso, como son objetos de tipo cuadrado, pues van a calcular el área lado por lado. Y de este lado, los objetos de tipo triángulo, ¿cómo van a calcular el área? Pues lo van a calcular con base por altura sobre 2. Entonces, es el mismo método, sin embargo, la implementación o las líneas de código son diferentes. A eso se le conoce como sobreescritura. Cuando el método o la firma del método es exactamente igual, pero la implementación es diferente. El ejercicio número 3 es crear una clase padre y 3 clases hijas que sobreescriban 2 métodos. Entonces, la actividad es algo parecido a esto, nada más que tienen que ser 2 métodos. Aquí tenemos la clase padre, tenemos 2 clases hijas y tenemos un método que están sobreescribiendo. ¿Por qué lo están sobreescribiendo? Porque lo implementan de diferente manera. Es el mismo nombre, calcular área y calcular área, pero la implementación es diferente. Entonces hay sobreescritura. Entonces repito, la actividad es crear una clase padre y 3 clases hijas que sobreescriban 2 métodos. Avanzamos. El siguiente concepto es el encapsulamiento. Y el encapsulamiento es el espacio privado de un objeto en el cual nadie, excepto el objeto mismo, debería tener acceso o conocimiento. Entonces, hay 3 niveles de encapsulamiento. El público, que se representa con el signo más. El privado se representa con el signo menos o guión. Y el protegido, que se representa con el símbolo del gato. Entonces, dependiendo el nivel de encapsulamiento que tengan los atributos o los métodos, pues va a ser la forma de acceder a ellos. Entonces tenemos que el público, si yo defino atributos o métodos con este nivel de encapsulamiento, va a poder ser accedido desde cualquier clase. Entonces los elementos que yo declare como públicos pueden ser accedidos desde cualquier clase, no importa en dónde se encuentre. Si es público, cualquiera va a poder acceder a ese elemento. Entonces es el nivel de encapsulamiento más ligero, ¿no? O sea, más abierto, porque todos pueden acceder. Si es público, todos pueden acceder a ese atributo o a ese método. El segundo nivel de encapsulamiento es el privado, y este es un poco más restrictivo. ¿Por qué? Porque si yo defino un atributo o un método privado, solamente en la clase donde está declarado va a poder ser utilizado. Nadie más va a poder acceder a ese elemento. ¿Por qué? Porque lo estoy definiendo como privado. Repito, solamente la clase en donde se encuentra declarado va a poder ser utilizado. Y el siguiente nivel de encapsulamiento es el protegido. En este nivel de encapsulamiento, si yo declaro un atributo o un método como protegido,
va a poder ser accedido por la misma clase donde se encuentra declarado, pero también desde cualquier clase que extienda la clase en la que se encuentra, o sea, que tenga herencia, que sea una clase hija, va a poder ser accedido desde allí. Entonces, resumiendo, tenemos 3 modificadores de acceso: el público, cualquiera puede acceder desde cualquier clase; el privado, solamente de la clase donde está definido; y el protegido, de la clase donde está definido, y también las clases hijas. Y vamos a realizar un ejemplo de un diagrama de clases con herencia. Entonces, tenemos la siguiente definición. En una casa viven 5 animales: una ballena llamada Moby Dick, que no dice nada; un perro fiero llamado Caín, que dice Earl; un perro manso llamado Abel, que dice wow; un pingüino llamado Adela, que no dice nada; y un loro que dice hola. Entonces, vamos a ir identificando qué clases tenemos en este planteamiento, qué comportamientos tienen los animales en este caso, y cuáles son los atributos que aparecen. Todo eso lo vamos a ir sacando del planteamiento. Entonces vamos a realizar nuestro diagrama de clases. Para ello voy a buscar el programa. Día. Entonces, este día portable se lo pueden descargar de internet y sirve para hacer diagramas UML. En este caso, pues nos va a servir para realizar un diagrama de clases. Se llama día. Y aquí, si posicionan su cursor, pues va a aparecer el nombre de cada uno de los elementos. En este caso me interesa la clase. Le doy un clic y un clic aquí y ya me aparece la figura del rectángulo. Voy a dar 2 clics para poder modificar el nombre de la clase. Entonces aquí voy a poner la clase animal y aceptar. Voy a crear otra clase. Si no mal recuerdo, había una clase pingüino. Aplicar. Había una clase perro. Había una clase loro. Y voy a regresar al planteamiento. Tenemos a una ballena también. Y verificamos el planteamiento. Ballena, perro, pingüino y loro. Bueno, ya tenemos a los animales, que serían nuestras clases. Y vamos a ponerle la flecha que indica herencia. Aquí la tenemos y la conocemos también como generalización o herencia de clase. Entonces la tomamos, un clic. Ahí está. Entonces ya decimos que un pingüino es un animal, perro es un animal, loro es un animal y ballena es un animal. Entonces cumple con la herencia. Vamos a ver qué atributos tienen y qué comportamientos. Dice que la ballena llamada Moby Dick, entonces ella nos está diciendo que tiene un nombre, eso sería un atributo. Entonces la ballena, vamos a ponerle un atributo que sería nombre.
Voy a entrar nuevamente y voy a modificar el atributo nombre. Y lo voy a poner como privado. Entonces, por lo general los atributos siempre van a ser privados y los métodos van a ser públicos. Entonces, si se dan cuenta, ahí nos puso el guión, que es el que representa el nivel de encapsulamiento private. Entonces, ahora sí le doy a aceptar. Vamos nuevamente al planteamiento. Y dice, un perro fiero llamado Caín, que dice, bueno, entonces tenemos que también el perro tiene nombre y habla. Bueno, entonces vamos a irnos a perro, vamos a atributos, agregamos uno nuevo que va a ser nombre privado, y también tiene un comportamiento, que el comportamiento es hablar. Avanzamos con nuestro planteamiento. Un perro manso. Bueno, nos dice que los perros tienen una personalidad. Uno es fiero y el otro es manso. Entonces, también es un atributo. Vamos a agregarlo dentro de los atributos. Comportamiento. Entonces, el nombre de un objeto perro, uno puede ser Caín y el otro puede ser Abel, son los posibles valores para nombre. Y comportamiento, uno puede ser muy manso y el otro puede ser fiero. Entonces aquí voy a corregir el comportamiento, lo dejamos como público, aparece el signo más y debe de ser privado. Ahí está. Aceptar. Avanzamos con el planteamiento que dice un pingüino llamado Adela. Un pingüino llamado Adela que no dice nada, entonces no habla. Pero sí tiene un nombre. Pingüino. Y privado. Y un loro que dice hola. Entonces, el loro no tiene atributos, pero sí tiene comportamientos, habla. Entonces, vamos con el loro. En operaciones, hablar. Y listo. Ya tenemos nuestro diagrama de clases con herencia. Entonces, decimos que un pingüino es un animal, entonces ya hay herencia, ¿no? Ya tenemos una clase padre y una clase hija. Dentro de la clase pingüino hay un atributo que es nombre, porque eso lo sacamos del planteamiento, no nos lo estamos inventando. Ahí en el planteamiento decía que había un pingüino o pingüina con el nombre Adela. Dentro de la clase perro, que también es un animal o es un tipo de animal, tenemos los atributos nombre y el atributo comportamiento, cómo se comporta un perro. Y también tenemos el método hablar, porque ahí en el planteamiento nos decía que uno decía y el otro decía wow, ¿no? Entonces hablaban los perros. La siguiente clase es un loro que no tenía ningún tipo de atributo, no nos hablaba ni de su color, ni de su edad, ni de su tamaño, nada, no sabemos qué atributos tiene el loro, pero sí nos decía que hablaba. Entonces tiene un comportamiento o un método, hablar. Y por último tenemos la clase ballena, que nos decía que tenía un nombre, entonces es un atributo, pero no tiene ningún tipo de comportamiento. Entonces, de esta manera quedaría nuestro diagrama de clases. Bueno, vamos con el siguiente ejemplo. Nos dice que una aplicación
necesita almacenar información sobre sus empleados y clientes. Bueno, entonces ahí ya podemos ir viendo que nos está dando las clases de nuestro diagrama. Ambos se caracterizan por su edad y aquí nos está dando un atributo. Los empleados tienen un sueldo bruto. Bueno, otro atributo, sueldo. Los empleados que son directivos, entonces aquí ya tenemos un nivel de herencia. Hay empleados que son directivos. Tienen una categoría. Aquí tenemos otro atributo. De los clientes, además, se necesita conocer su teléfono de contacto. Tenemos otro atributo. La aplicación necesita mostrar los datos, un comportamiento o una actividad. Mostrar los datos de empleados y clientes. Entonces, con esta información, nosotros ya podemos generar nuestro diagrama de clases. Entonces, vamos a realizar nuestro diagrama. Si no me lo recuerdo, había una clase empleado, había una clase cliente, había una clase directivo, y creo que solo. Una aplicación necesita almacenar información sobre sus empleados y clientes. Ya están. Ambos se caracterizan por su edad. Bueno, empleado y cliente tienen un atributo. Edad. Atributos son privados. Los empleados tienen un sueldo bruto. Los empleados tienen un sueldo bruto. Sería otro atributo. Los empleados que son directivos tienen una categoría. Bueno, solamente los empleados que son directivos tienen una categoría. Y directivo es un tipo de empleado. Entonces aquí vamos a ponerle la flechita. Entonces tenemos que, hasta el momento tenemos que los empleados tienen una edad y un sueldo bruto. Y los clientes tienen una edad como atributo. Los directivos son un tipo de empleado. Y solamente los directivos tienen categoría. Regresamos al planteamiento. De los clientes, además, se necesita conocer su teléfono de contacto. De los clientes tenemos otro atributo que es teléfono contacto. O teléfono lo podríamos dejar, ¿no? Y la aplicación necesita mostrar los datos de empleados y clientes. Mostrar los datos de empleados y clientes. Eso es un comportamiento. Entonces vamos a las operaciones que puede realizar. Sería mostrar datos. Y cliente. Mostrar datos. Bueno, regresamos y sería todo.
Entonces revisamos. Almacenan información sobre sus empleados y clientes. Ambos se caracterizan por su edad. Los empleados tienen un sueldo bruto. Los empleados que son directivos tienen una categoría. De los clientes, además, se necesita conocer su teléfono de contacto y la aplicación necesita mostrar los datos de empleados y clientes. Bueno, ya tenemos todo. Tenemos dos clases, la clase empleado y la clase cliente, en el primer nivel. Dentro de empleados tenemos los atributos edad y sueldo. Hay que identificar, bueno, darnos cuenta de que los atributos siempre estén con el nivel de encapsulamiento privado, que se identifica con el guión. Y también tiene un método que es mostrar datos, y eso es público y se representa con el signo más. Entonces ahí ya podemos ver el encapsulamiento. El cliente tiene un atributo edad y un atributo teléfono de contacto. Los dos son privados y tiene un método que es mostrar datos. Y también nos dice que hay un tipo específico de empleados, que son los directivos. Directivo es un tipo de empleado. Entonces es un tipo de empleado que tiene un atributo específico que es la categoría. Entonces básicamente ya estaría completo nuestro diagrama de clases, pero hay que notar que para que pueda heredar los atributos y los comportamientos la clase hija, debemos de utilizar un nivel de encapsulamiento que se llama protegido. Entonces vamos a realizar esos cambios nada más para representar la herencia, ¿no? Entonces vamos a entrar aquí a empleado, vamos a los atributos y aquí en vez de ponerlos como privados, los vamos a poner como protegidos, y con eso estaríamos representando en nuestro diagrama que van a ser heredados esos atributos a las clases hijas. Entonces ponemos de esa manera. Y mostrar datos, bueno, lo podemos dejar como público o también lo podríamos dejar como protegido. Recuerden que el nivel de público pues indica que cualquier clase puede acceder a ese método. Entonces con esto estaríamos terminando nuestro diagrama. Si quisiéramos hacerlo de 3 niveles, que ya en la programación real no se recomienda, pero para hacer nuestro diagramita, aquí podríamos haber agregado otra clase que fuera persona, por decir, y diríamos empleado es un tipo de persona y cliente es un tipo de persona. Entonces también podría quedar de esa manera. Recuerden, esto nada más es para realizar la representación gráfica por medio de un diagrama de clases de un planteamiento de un problema. Bueno, y con esto hemos concluido nuestra presentación.